hablar de lo que es fructificar aún en momentos difíciles. Pero quiero en esta hora irnos en la palabra a un personaje, el cual es un ejemplo, el cual es una evidencia de cuando Dios decide y se propone hacer fructificar a sus hijos, no hay nada que lo impida. Yo quiero invitarte ahí a Génesis capítulo 49, versículo 22. Y vamos a leer esta palabra en el nombre de Jesús. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Gloria al Señor. Qué palabra tan poderosa. Esta palabra fue la bendición que Dios desató a través de Jacob sobre José. Fue una palabra profética, fue una palabra de bendición, fue una palabra en la que él declaraba quién era José. Él declaraba quién era José. Y dice la escritura, quiero que nos detengamos a mirar el versículo 22. Dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Mire esta descripción de cómo lo declara, y de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero déjeme ahondar un poquito en el 23 y 24, que no son el eje del mensaje, pero que son importantes en este contexto. Dice: le causaron amargura, le asetearon o atravesaron con flechas, le aborrecieron los arqueros. Y el 24 dice: mas su arco se mantuvo, escúcheme bien, poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, fue el nombre del pastor, la roca de Israel. ¿Por qué quise enfatizar 23 y 24? Porque dice que aunque sufrió amargura, aunque fue atravesado con flechas, se mantuvo firme y fortalecido, y dice la escritura, por las manos del fuerte de Jacob y por el nombre del pastor, la roca de Israel. Lo que quiere decir la palabra es que José fue bendecido y fue una rama fructífera porque la mano de Dios lo sostenía, y porque el nombre del pastor de Israel, la roca del Señor, era quien lo sostenía. Pero enfocándonos en rama fructífera, quiero resaltar tres características de lo que Dios habla de esta rama. Primero, está diciendo que es una rama, pero no es una rama cualquiera. Es una rama fructífera. Y es la primera característica que en esta mañana quiero resaltar. Jesús quiere que seamos ramas, pero no ramas secas. Que seamos ramas fructíferas, que demos fruto. Ayer veíamos en el devocional que el Señor nos llamó a no ser esa rama sin fruto, sino que unidos a Cristo daremos fruto. Que si nos dejamos limpiar por la presencia del Señor, por la obra del Espíritu Santo, daremos más fruto. Pero que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, daremos mucho fruto, y ese mucho fruto glorificará al Padre. Pero también dice que en ese fruto Dios quiere que permanezca. Entonces ayer veíamos esos 5 condiciones de la rama. Una rama sin fruto, una rama con fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Pero acabamos de leer, y José es esa rama fructífera. Y vamos a ver que fue una rama en el cual su fruto permaneció. Una rama en la cual su fruto se extendió de manera poderosa. Entonces la primera característica de las ramas, que estamos pegados a la vid que es Cristo, es la fructificación. Es el hecho de tener evidencias de la presencia, de tener evidencias del Espíritu Santo en nosotros. Y esa es nuestra oración en esta cuarta semana, iglesia. Estamos pidiendo que el Señor empiece a hacer florecer, a hacer brotar
las evidencias y el fruto de la presencia en nuestro corazón, en tu vida, en tu familia, en tus hijos, aún en tu economía, en el área laboral. Empecemos a ver el florecer, el brotar, el fructificar del Señor, aún en medio de estos momentos. La segunda característica de esta rama es que es una rama junto a una fuente. Y miren lo que dice la palabra allí, es una rama junto a una fuente. Y aquí es donde empieza a marcar una gran relevancia. ¿Por qué no todas las ramas dan fruto? ¿Por qué no todas las ramas fructifican? ¿Por qué? Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque un árbol biológicamente necesita pegarse a las aguas, alimentarse de aguas para hacer todo un proceso. Y en su proceso es que las raíces beben de las aguas y el árbol se fortalece, se alimenta y empieza a florecer y empieza a fructificar. Entonces, por eso es necesario que la rama se plante junto a una fuente. Y hay muchos textos de la palabra donde el Señor invita a que el árbol sea plantado junto a aguas. El Salmo 1:3 dice que el hombre sabio es como como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ezequiel, en la visión que vio de árboles fructíferos, eran junto al río de Dios. Entonces las aguas siempre tendrán referencia a la necesidad de plantarnos junto a una fuente. La pregunta en esta mañana es, ¿a qué fuente te has plantado? ¿Junto a qué fuente te has conectado? ¿Junto a qué fuente te estás enchufando para entonces decir, yo voy a florecer, yo voy a fructificar? Así que yo te invito a que en esta hora tú puedas decir, yo quiero fortalecerme en el nombre de Jesús. Yo quiero alimentarme de la fuente que es Cristo el Señor. Yo quiero alimentarme de la fuente del Espíritu Santo. Toma esa decisión. Y por eso estamos diciéndole a las personas, ayuna. Por eso le estamos diciendo a las personas, ora. Por eso le estamos diciendo, conéctate a la palabra, a los devocionales, porque solo junto a esa fuente vamos a florecer. Solo junto a esa fuente vamos a brotar y a fructificar. Quiero mirar un texto que es muy diciente en cuanto a esto. Está en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 7. Quiero que prestes atención a este pasaje. Dice así, versículo 7. Dice la palabra del Señor, versículo 7, Jeremías 17, versículo 7 dice, bienaventurado, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice el 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Vamos a estar ahí en el nombre de Jesús, y quiero que pueda entender y seguir el hilo de lo que estamos viendo en esta hora. Jeremías dice que el hombre que confía en Dios, y por eso dice bendito el hombre que confía en Dios, porque ese hombre que confía en el Señor, dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, junto a aguas de corriente, dice la Escritura. Entonces dice que el hombre que pone su confianza en el Señor no es un hombre cualquiera, es un hombre que se representa como un árbol plantado junto a aguas de corrientes. Y dice la Escritura, echará sus raíces. Hermano, y aquí es la primera área en que tú y yo necesitamos crecer. Necesitamos crecer en raíces.
Necesitamos echar raíces. Uno de los problemas de la fe cristiana actual es que el cristiano no echa raíces. Uno de los problemas del cristiano moderno es que quiere frutos sin echar raíces. Pero los árboles fructíferos primero se enfocan en echar raíces, y para eso tiene que profundizar, y para eso tiene que contactar las aguas, para entonces alimentarse de ahí y empezar a alimentarse, empezar a fortalecerse y entonces florecer y fructificar. Entonces es un tiempo de echar raíces. Y el echar raíces, siempre yo le preguntaba al Señor, ¿qué representa echar raíces? Cuando miramos un árbol, lo que no vemos del árbol son sus raíces, pero son lo que lo sostienen. ¿Qué te sostiene a ti? ¿Qué te sostiene a ti como cristiano, como hijo de Dios? Algunos lo sostenía su trabajo, y por eso en esta pandemia tambalearon y hasta su fe cayó. Algunos lo sostenía su economía, y por eso en esta pandemia tambalearon y están en crisis. Pero los que confiamos en Dios estamos sostenidos por las aguas, estamos alimentados por la fuente del Espíritu Santo, y por eso podemos estar seguros de que seguiremos fructificando y floreciendo en el nombre de Jesús. Entonces, la pregunta es, cuando miramos Jeremías, allí el versículo 8 está diciendo que echaremos raíces, pero también dice la escritura allí que no solo nos alimentaremos de estas raíces. Y yo quiero que volvamos al versículo 8. Está diciendo allí la palabra del Señor que cuando el árbol, que es el hombre que confía en Dios, echa las raíces, dice, no verá, escúchame bien, no verá cuando viene el calor. Una de las amenazas de las semillas que están brotando y floreciendo es el sol. Recuerda lo que Jesús dijo: del que no tenía raíces, salía el sol, la secaba y no le dejaba dar fruto. Pero dice que la semilla que está plantada junto a corrientes de aguas, aunque venga el calor, no la va a secar, porque está conectado en la fuente correcta. Así es que aún en el calor, aun cuando venga el calor, las altas temperaturas, se va a mantener viva porque está conectada a las aguas del Señor. Y dice ahí, vimos la escritura, sino que su hoja estará verde. Es decir, aquel árbol plantado se está alimentando de las aguas, y aunque venga el calor no se va a marchitar. Aunque venga el calor, sus hojas no se van a poner amarillas, sino que estarán verdes, porque se está alimentando de una fuente, se está alimentando del Espíritu, se está alimentando de la fuente correcta, de la fuente eterna, que es la presencia de Dios. Por eso no importa las circunstancias. Los hijos de Dios podemos ver, sí, e inclusive sufrir lo que pasa en el mundo, pero no sufrir la afectación como los del mundo, porque tú y yo estamos conectados a la fuente de la presencia del Espíritu Santo. Y dice el Señor allí, y en el año de sequía recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero que te apropies de esta palabra en este tiempo. Y mi anhelo y mi deseo es que digas, y yo creo esto que está escrito aquí. Dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Yo alabo el nombre del Señor, porque en abril no dejamos de ser bendecidos, en marzo no dejamos de ser bendecidos. A pesar de la pandemia, a pesar de lo que vino, Dios permitió que fructificáramos en el nombre de Jesús. El Señor nos sostuvo de manera milagrosa. En marzo hizo un milagro sobrenatural, en abril otro, en mayo está haciendo otros, y así seguirá, porque no dejaremos de dar fruto, porque estamos en la fuente que es Cristo Jesús. Así es que, mi amado, no va a haber fatiga en este tiempo. Dice, en el año de la sequía no te fatigarás. Estamos en un tiempo de sequía. Si fuésemos árboles, estamos experimentando altas temperaturas de sequía. Estamos experimentando altas temperaturas. Pero los árboles de justicia, el plantío de Jehová, no se secará. Su hoja no se va a marchitar, sino que estarás verde, florecerás y no dejarás de dar fruto por el poder y la gracia y la gloria del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. José fue una rama fructífera. Cuando Jacob bendecía a José, le dijo: José, tú eres una rama fructífera, porque estás plantado junto a una fuente.
Pero entendemos entonces lo que significa plantarse junto a una fuente. Entonces vemos que no es algo superficial, es algo profundo, plantado junto a una fuente. Pero allí en Génesis 49 también decía que él era como una rama fructífera plantado junto a una fuente. Dice, pero cuyos vástagos, escuche bien esta palabra, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y aquí es la tercera característica. Entonces déjame hacer una recopilación de lo que hemos hablado. Una rama, primera característica, es fructífera. Dará fruto, mucho fruto, y fruto que permanece. Número 2, estará plantada junto a una fuente. Y plantada junto a esa fuente, echa raíces, se alimenta, su hoja estará verde, y aunque haya sequía, no dejará de dar su fruto para la gloria del Señor. Pero número 3, característica de esta rama, dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. A mí siempre me ha fascinado este versículo. A mí siempre me ha fascinado ver cómo a esta rama fructífera llamada José vinieron muros de envidia de sus hermanos, pero sus ramas, sus vástagos se extendieron por encima y siguió fructificando. Que aunque lo vendieron como un esclavo y pasó años de esclavo, y este muro de esclavitud quiso opacarlo, sus vástagos se extendieron sobre esos muros y siguieron dando fruto. Aunque un día vino una mujer a tentarlo y quiso seducirlo y hacerlo pecar, ese muro de tentación, ese muro de seducción, también sus ramas se extendieron por encima y siguió dando fruto para la gloria de Dios. Aún estando en la cárcel por la calumnia, aún la cárcel fue otro muro que no impidió que fructificara, pues estando dentro de la cárcel prosperaba, dice la palabra. Y dice que cuando le reveló el sueño al copero y al panadero, y aquel copero prometió ayudarle y nunca le ayudó, aún ese muro de desilusión, decepción, de olvido, no dejó que siguiera dando fruto. ¿Cuántos muros se levantan contra tu vida? ¿Cuántos muros se han levantado contra nosotros como iglesia? ¿Cuántos muros se han levantado en este tiempo contra ti? Pero recibe esto y aprópiate de esta palabra y tómalo rema en el nombre de Jesús. Y di, aunque se levanten muros contra mí, mis vástagos se levantarán por encima y seguiré fructificando en el nombre de Jesús. Y ni la pandemia ni el coronavirus me va a limitar, porque yo soy una rama fructífera plantado junto a las aguas del Espíritu en el nombre de Jesús. Tus vástagos van por encima de este virus. Tus vástagos van por encima de esta pandemia. Estamos hablando y escuchando en noticias la crisis económica que se avecina, el pronóstico de lo laboral, de la afectación que todo esto va a traer. Pero todos estos muros no nos van a limitar. Tú y yo vamos por encima de eso en el nombre de Cristo Jesús. Así es que yo te animo, iglesia, yo te animo a creer en esta palabra. Yo te animo a que puedas decir, yo soy una rama fructífera, yo soy un José, porque esta palabra declarada sobre José, no solo sobre él, nosotros somos herederos de las promesas. José hace el linaje de los hijos de Dios, de los herederos de las promesas desde Abraham hasta Cristo, y de Cristo nos apropiamos de todo, como hijos herederos y coherederos con él de la gracia y las promesas. Dice la Escritura que José tuvo evidencias, y eso es lo que yo quiero que le pidas al Señor en este día, evidencias. Señor, permíteme tener evidencias y pruebas de que así fue. Permíteme tener evidencias de que fue una rama fructífera, de que no solo sea una palabra, de que no solo sea un decir, un anhelo, un deseo, sino que tengan las evidencias. Y desde que comenzamos nuestro ministerio aquí en Girón, siempre le hemos dicho, Señor, permítenos tener evidencias de lo que predicamos, tener evidencias de lo que hablamos. Y el Señor ha sido fiel y nos ha permitido
ir sellando paso a paso, aún por encima de los muros que hemos atravesado, las evidencias de su llamado y de su propósito con nosotros. Y sabe, en Génesis capítulo 41 está la evidencia de la vida de José como rama fructífera. El hombre que fue envidiado por sus hermanos, fue vendido por ellos, fue esclavo en casa de Potifar, fue seducido por esta mujer, fue enviado a la cárcel por calumnia, fue olvidado en la cárcel con promesas de ayuda. Un día salió, un día el Señor lo levantó, lo exaltó y lo catapultó a cumplir un propósito como rama fructífera, un destino profético. Pero sabe, en el capítulo 41, versículo 51, están las evidencias de lo que somos, de lo que José fue y de lo que nosotros podemos ser también. Génesis 41, 51 dice: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bendito sea el nombre de Jesús. Evidencias de una rama fructífera. Dios le concedió no solo dar fruto por encima de los muros que se le atravesaron, sino que le permitió tener 2 hijos. Y al primero le puso Manasés, porque le hizo olvidar todo su trabajo, le hizo olvidar todo este camino, le hizo olvidar todo el dolor del proceso. Y el segundo hijo le puso Efraín, porque le hizo fructificar aún en la tierra de la aflicción. Manasés y Efraín representan esas evidencias de la rama fructífera. Efraín y Manasés representan esas evidencias, esas pruebas de que Dios hizo fructificar a José como rama fructífera, plantado junto a una fuente y cuyos vástagos se extendieron por encima de un muro. Manasés y Efraín son la prueba. El uno le hizo olvidar el dolor de su proceso y el otro le hizo recordar que Dios le fructifica aún en la tierra de la aflicción. Así que en esta hora yo quiero invitarte a confiar en el Señor. Bendito el varón que confía en Dios.